Tenemos aquí con nosotros a Andrés Kossel, entonces, que nos va a hablar de un asunto que ya fue aludido en alguna mesa anterior en relación con el lindísimo libro del que es coautor, Los futuros, de Darcy Ribeiro. Bueno, muchas gracias Eduardo, Guillermo. Muchas gracias a todas las instituciones que están involucradas en la organización de este coloquio, que a mí me emociona muchísimo por distintas razones. Primero por la admiración que me suscita la figura de Darcy y su obra, el enorme cariño que me genera Brasil y su cultura, y después también la tremenda calidad de las presentaciones que me precedieron, de las cuales aprendí un montón. O sea, siempre uno aprende, incluso en las propias diferencias de las presentaciones, que no fueron iguales, ¿no? Desde lo más vivencial y como entrañable que transmitió José, lo que contó también la compañera que habló de la faceta, es Elizabeth, ¿no? Que habló de la faceta más antropológica de Darcy, todas esas peripecias. Y bueno, las últimas, la conferencia de Alberto del principio, que también tiene esa dimensión vivencial. Y en la última mesa, todo lo que se planteó en torno al humanismo y la poderosa apuesta que hace Gerardo de tratar de pensar en una clave, yo diría, filosófica, ¿no? Me parece una propuesta audaz y que tiene mucho sentido, como decía Eduardo, sobre otro tema, ¿no? Pero me parece que tiene mucho sentido que seamos hospitalarios con la aventura de Gerardo, de tratar de pensar en esa escala, que es una escala que conversamos muchas veces en los cafés y todo, pero que yo por mi parte no me atrevo tanto a explorar, quizás porque he hecho más personal, si bien no soy historiador de formación, hice más propia la forma de trabajar del historiador, que es como más respetuosa de la fuente, más cuidadoso de no extrapolar las categorías, de no decir cosas que el autor no dice. Y de pronto, bueno, Gerardo se toma algunas licencias poéticas y se aventura a pensar más en grande, que creo que es sumamente necesario, creo que es lo que hay que hacer, ¿no? Lo que pasa que, bueno, después uno hace lo que puede y no lo que quiere. Yo quería contarles un poquito la historia de este libro. Y a propósito de eso, bordar algunas otras reflexiones y dar vueltas por ahí. Este libro salió en Brasil, todavía no está acá. Filippi decía que sería bueno que lo traduzcan. Yo creo que va a haber una traducción al castellano. Estaban hablando en México de hacer una, así que probablemente aparezca el año que viene, también en castellano. Es un libro que nació de tiene una historia particular que creo que vale la pena contarla. Yo andaba estudiando a Darcy por otra cosa, no por el tema de los futuros. Lo andaba estudiando por la cuestión de la civilización. A mí me interesaba ver qué idea de la civilización latinoamericana había en Darcy. Y dando vueltas sobre eso, porque en estos libros de la pentalogía, el proceso civilizatorio, en las Américas y la civilización, no hay una idea fuerte de civilización latinoamericana. En realidad hay una conceptualización del proceso civilizatorio, pero la civilización es otra cosa. Él no se está refiriendo ni a América Latina ni a Brasil en esos libros del 68, 69 como civilizaciones. O sea, está pensando que la civilización son estos procesos que suceden por fuera de nosotros, que nosotros o aceleramos evolutivamente, como planteaba Eduardo, recordaba, o nos actualizamos. Entonces, la civilización es el proceso civilizatorio es algo que sucede y nosotros tenemos que ver qué hacemos, si somos protagonistas o si somos incorporados, actualizados históricamente, ¿no? Entonces, iba buscando, después empecé a descubrir que en otros textos de Darcy posteriores a lo de la civilización emergente, incluso en El pueblo brasileño, que es el último libro, ahí sí aparece con más fuerza una idea de esta idea que citaron varias veces hoy, ¿no? Lo de la nueva Roma tropical, el mestizaje, eso aparece más sobre el final de su vida. Intentando desentrañar eso, iba leyendo cada vez más y componiendo el cuadro más o menos completo. Es difícil decir completo porque siempre que uno escarba un poco encuentra un texto nuevo, una carta nueva, algo que obliga a repensar todo. Es difícil, ¿no? No tenemos una edición definitiva de las obras completas y no con todos los textos y todas las cartas y todos los testimonios.
hay mucho sobre Darcy, es un autor sumamente rico, entonces siempre estamos dando vuelta y tratando de fechar y de ir ordenando. Bueno, eso. Haciendo esa búsqueda, paralelamente yo tenía otro proyecto con otras personas, donde andábamos dando vueltas sobre los futuros, las temporalidades y eso, paralelamente a mi interrogación sobre la civilización. Como estaba haciendo ese trabajo de recorrer la obra de Darcy, me fui dando cuenta, sin querer, que en Darcy había un corpus específico sobre el futuro. Entonces eso fue como un descubrimiento que me entusiasmó mucho, porque digo, bueno, esto es interesante de por sí. Entonces empecé a acumular, a hacer otra carpeta con los textos de Darcy que hablaban sobre el futuro. Y en un momento me di cuenta que esos textos en general eran autorreferenciales, o sea, que no eran fragmentos así dispersos, sino que eran capítulos o artículos o pequeños ensayos que se podían organizar en sí mismos y se podrían disponer en una antología. Empecé a imaginarme esa posibilidad, pero con mucho pesimismo, mucho escepticismo, porque decía, esto en Argentina, ¿a quién le va a interesar publicar estas cosas? O sea, te cuesta publicar a veces cosas relevantes, mucho menos alguien va a hacer una antología de eso. Bueno, conversando con un amigo que vive en Río de Janeiro, que es brasileño, le conté esta idea, me dice, no, es una idea muy buena, me dice, aparte dentro de poco, faltaba en esa época todavía un par de años para el centenario, que fue el año pasado, me dice, no, esto en Brasil va a interesar, yo voy a hablar con un editor, qué sé yo, bueno, y inició esa gestión. Y empezamos a ver también el tema de los derechos, porque sabíamos que estaba la fundación, que hacer una antología siempre es complicada, más con un autor que falleció hace poco, o sea, no están liberados los derechos, bueno. Entonces, Fabricio me ayudó un montón con eso y también me ayudó a terminar de fechar un par de textos que a mí me costaba ubicar en el rosario de aportes de Darcy. Entonces, bueno, finalmente, con la generosidad de Elefante y de la Fundación Darcy Ribeiro, terminamos haciendo la antología, hicimos un estudio preliminar, donde ¿qué quisimos hacer? Tratar de explicar, demostrar y de explicar la variedad de las futuriciones de Darcy. O sea, no hay un solo futuro, por eso está el plural en el título mismo. No hay un solo futuro en Darcy, hay varios futuros. Y además, no solamente hay varios futuros en el sentido de varias valoraciones distintas sobre el futuro, sino también distintas escalas y distintos registros. Darcy futurizó en distintos registros, en distintos momentos y, ¿cómo se dice?, segregando distintas valoraciones. No siempre dijo lo mismo sobre el futuro. Hay algunas continuidades, pero también hay diferencias. Y bueno, eso para alguien que hace historia de las ideas o algo así, ya de por sí es muy interesante, porque empezar a ver que no siempre dijo lo mismo, que en algún momento dijo más una cosa que otra. Bueno, ahí aparecen los desafíos de la interpretación y el sentido del propio trabajo, que al final pareciera tratarse más bien de eso, ¿no? de recuperar y de tratar de ordenar, jalonar y mostrar de qué manera se fue organizando una reflexión sobre el tiempo en la obra de un intelectual de esta dimensión. Ahí voy a contar una cosa que es como una especie de agradecimiento que se han quedado hasta este momento, digamos, que esperaron hasta ahora. Digamos. Voy a contar algo que ahí no está demasiado contado, está insinuado, pero me parece que vale la pena porque aparte permite abrir otra línea de relaciones posibles entre autores y formas de trabajo y todo eso. El modelo que yo tomé, y acá lo digo en primera persona porque eso es más mío que de Fabricio, y está antes de mi conversación con él, o sea, es un poco lo que inspiró mi idea de coleccionar estos textos, ir recopilándolos, es que yo me basé en una lectura que fue muy importante, es muy importante para mí, que es José Gaos. José Gaos es un intelectual español que se exilió, se transterró, decía él, en México en el año 38, 39, justamente con motivo de la Guerra Civil. Él era el rector de la Universidad de Madrid cuando empezó la Guerra Civil y bueno, en ese rol hizo un montón de cosas, entre otras presidió el pabellón español en la exposición de París cuando se expuso el Guernica, o sea, un personaje del mundo republicano. Y llegó a México invitado por Alfonso Reyes, cuando se armó la Casa de España, que después fue el Colegio de México. Bueno, hizo una labor ahí impresionante. Entre otras cosas fue el maestro de Leopoldo Sea,
que hoy Filippi lo nombraba, que es alguien muy relacionado con Darcy, por diversas razones. Pero José Gaos era discípulo de Ortega y Gasset y tuvo una relación problemática con Ortega. O sea, en un momento lo intentó salvar a la manera orteguiana, esta idea de que Ortega era parte de la circunstancia de Gaos. Entonces Gaos decía, si yo me quiero salvar a mí mismo, tengo que salvar a mi maestro. Entonces trató de escribir cosas tratando de rescatar a Ortega de sí mismo, sobre todo. Y al final terminó tomando distancia de Ortega, mucho después de lo que yo quiero contar. Lo que yo quiero contar es que en un momento Gaos, en el año 46, escribe un texto impresionante que se llama La profecía en Ortega. Es un texto de una densidad terrible que recorre toda la obra de Ortega y Gasset, que era voluminosa ya en ese momento. Ortega estaba vivo todavía, pero una obra muy voluminosa. Y Gaos la recorre completamente, buscando todos los lugares donde Ortega había dicho algo sobre el futuro, que es más o menos lo que nosotros tratamos de hacer acá, con mucha menos exhaustividad de lo que hizo Gaos con Ortega, porque Gaos fue de un nivel o sea, casi frase por frase, fue buscando todos los lugares donde había algún conato de pronóstico sobre algo, los organizó con un nivel de sistematicidad. Bueno, nosotros tratamos de imitar eso muy lejanamente y muy con la forma de trabajar que tenemos ahora, que es todo más rápido, que hay que apurarse, que se puede hacer más o menos, nunca se puede hacer del todo. Bueno, Gaos lo hizo con un nivel de plenitud y de exhaustividad y de perfección. Uno podría hablar casi de perfección en eso, ¿no? Es realmente pasmoso. Y es un texto largo, que no llega a ser un libro. Es como, yo creo que él lo publicó como artículos. Fue un artículo como se publicaba antes, que en una revista salía la parte 1 y después el semestre que viene salía la parte 2 y terminaba siendo casi un pequeño libro. Y es tremendo, no solo el trabajo de recopilación que hace ahí, sino la reflexión filosófica que mete sobre qué quiere decir profetizar. Y dice, bueno, profetizar al final es una reposición de un viejo tema religioso en este mundo inmanentista, liga eso con toda su reflexión acerca del inmanentismo contemporáneo, inmanentismo irreligioso, lo llamaba Gaos. Decía, vivimos en una época de crisis de los principios porque el mundo se volvió inmanentista e irreligioso, y el hombre ha perdido una de sus características definitorias, que era su religiosidad. Está pensando eso en el año 40, en el momento de la guerra, o sea, es un momento fuerte. De ahí sale el latinoamericanismo mexicano, o sea, es interesante pensar eso, porque cuando él está denunciando ese momento, está diciendo hay una crisis de los valores europeos, entonces en ese momento puede ser que el mundo ibero, y ahí también el mundo hispanoamericano, pueda tener algo para decir en este momento de crisis de los principios. Un gesto parecido al que había pasado con la Primera Guerra Mundial, ¿no? Con el suicidio de los bárbaros y eso. Bueno, las reflexiones filosóficas de Gaos sobre qué significa profetizar incluyen muchas cosas. Yo no me quiero meter tanto en eso más filosófico porque nos sacaría completamente del tema y eso sí que tiene poco que ver con lo que nosotros hicimos, pero sí querría nombrar algunas distinciones conceptuales que Gaos traza para organizar ese corpus inmenso de pequeñas profecías que Ortega fue desperdigando en su obra. Dice, hay distintas clases de estos pronósticos, dice, ¿no? Hay previsiones, hay cuasi previsiones, hay previsiones sueltas, hay cuerpos de previsiones. O sea, una cosa es una frase que dice algo sobre el futuro y otra cosa es cuando eso se organiza en una especie de pequeña teoría que arma un campo semántico, que con sistemas de adjetivación. O sea, en la obra de un autor importante uno puede decir, hay previsiones sueltas, hay cuerpos de previsiones, hay cuasi previsiones también, cosas que no llegan a ser formuladas como previsiones. Hay también, dice, previsiones incoativas, dice Gaos, ¿no? las que se están refiriendo a cosas que supuestamente están pasando, y también hay preconizaciones, o sea, pequeñas previsiones que se juntan, pequeñas o grandes, que se adosan a una valoración, o sea, cuando alguien está hablando sobre algo que está pasando y que uno quiere que pase. Entonces uno no solo lo anticipa, sino que lo desea y lo promueve. O sea, una previsión que incluye la promoción de esa misma causa. Es él habla de previsiones incoativas y de, como se dice, preconizaciones, ¿no? Y después hace toda una distinción sumamente fina
que si se lo digo todo esto porque metodológicamente sigue siendo impresionante, o sea, es comparable a lo que podemos aprender leyendo autores del estilo de Koselleck, de eso se puede aprender ahí en Gauss también. Nos dice, hay distintas modalidades lógicas y gramaticales para referirse al futuro. Habla de las apodícticas, categóricas, hipotéticas, disyuntivas, cómo se plantea discursivamente el problema de la previsión. Y tiene toda una zona que es impresionante, donde habla de que no es lo mismo presentir que predecir que prever. Pero todo eso con una densidad filosófica bien a la alemana. Gauss había sido no solo discípulo de Ortega, sino que, bueno, por ejemplo, en ese mismo año del 46 traduce Ser y Tiempo, es el primer traductor de Heidegger al castellano y por mucho tiempo el único. Recién últimamente aparecieron traducciones nuevas de Ser y Tiempo. O sea, Gauss era una cabeza tremenda, con todo ese rigor filosófico, piensa este problema de cómo se futuriza y cómo se puede analizar las futuriciones en una obra. Bueno, yo no digo que nosotros hicimos lo mismo que Gauss, porque estamos muy lejos de eso, pero esa es un poco la inspiración metodológica y teórica que está detrás de este esfuerzo. Y también Gauss dice, la profecía es la previsión verificada. Entonces él no tiene ninguna duda, es así como Gerardo, digamos, se tira de cabeza, y no tiene ninguna duda en decir cuándo Ortega acierta y cuándo no acierta en sus previsiones. Y eso es muy divertido porque en el ánimo actual es más difícil eso, nadie se atrevería a hacer eso, ¿no? Nosotros mismos no nos atrevimos mucho a decir cuándo Darcy tuvo razón y cuándo no tuvo razón. Si queremos decir algo así, lo decimos de formas mucho más indirectas, tenemos más cuidado. Gauss en eso es tremendo, dice, en esto Ortega acertó, en esto no acertó, listo, ¿no? Entonces, en el caso que acertó, dice, ahí profetizó. Pero después eso le da una vuelta más filosófica y dice, en realidad la profecía no puede existir porque nadie puede conocer el futuro. Lo que este juego con el tiempo es parte de la condición humana, cuya definición es ser naturalmente histórica y contingente. O sea, por ahí está pensando Gauss, que es un historicista filosófico, entonces dice, bueno, la naturaleza del hombre es contingente, es histórica, y adentro de esa naturaleza contingente histórica está el futurizar. O sea, el hombre que piensa futuriza porque eso es parte de su peculiar relación con la temporalidad. Como no sabe lo que va a pasar, si supiera lo que va a pasar no futurizaría, pero si supiéramos lo que va a pasar no seríamos seres humanos, pues ya no seríamos contingentes. Entonces hace todo ese juego filosófico como para decir que futurizar es parte de la condición humana y, bueno, obviamente de la condición del filósofo. Entonces da vueltas con eso. Termina negando la propia posibilidad de profetizar, pero insiste con esta idea de que la profecía es la previsión que se cumplió, que se verifica. Y dice cuáles son las cosas que dijo Ortega que sí se cumplieron y cuáles no. Entonces son previsiones no verificadas y previsiones verificadas que son profecías. Y termina dando, de toda esa colección que hace, una lista muy pequeña de verdaderas profecías de Ortega, o sea, de cosas donde Ortega realmente acertó. La conclusión que a uno le queda de leer todo ese texto es que Ortega dijo muchas cosas sobre el futuro, que en general no acertó en ninguna, en muy pocas, digamos, y que fue cambiando y dijo cosas contradictorias. Un poco con ese espíritu lúdico tratamos de recorrer a Darcy. Y bueno, ahí encontramos, hay una hipótesis interpretativa fuerte en el estudio preliminar que preparamos, que yo ya creo que la conté en algún evento que hicimos acá con personas que están acá presentes, pero no todas. La hipótesis es que la relación que tiene Darcy con la temporalidad y con el futuro es una hasta el año 72-73, que es justo cuando termina de escribir la pentalogía, con la excepción de O Povo Brasileiro, ¿no? O sea, dejemos ese libro aparte porque ese libro es objeto de una reescritura y se termina publicando la versión final en el 95. Pero él hace una edición en el 73 que se llama Teoría del Brasil, que no es O Povo Brasileiro, pero él en un momento dice que ahí se termina. Entonces, él pensaba en un momento que ahí se había terminado. Después, ese libro no lo satisfizo, no lo terminó del todo y no lo satisfizo, entonces volvió a hacerlo más adelante. Pero en el año 73 podríamos decir que ya la pentalogía estaba terminada, y por lo menos estaban terminados los dos libros principales desde el punto de vista teórico, los tres, incluimos el de los indios, que son El Proceso y Las Américas y la Civilización.
En toda esa época, vamos a decir antes de 1973, antes de fines de 1973, Darcy tiene una relación con la temporalidad y con el futuro que es de un tipo determinado. Después de esa fecha empieza un proceso donde esa manera de pensar la temporalidad del futuro entra en crisis. No se reformula plenamente, no es que él dice, ahora tengo otra manera, ahora tengo otra teoría, no, en ningún momento dice eso, pero se nota que hubo un estremecimiento y un resquebrajamiento de certezas. Y eso se puede decir de una forma muy simple, que tiene que ver con una palabra que no apareció hoy todavía, pero ahora la voy a nombrar, que es la palabra revolución. O sea, hay una palabra que está antes de 1973 y que vertebra toda su relación con la temporalidad y con el futuro, que es la palabra revolución, el horizonte de la revolución. Después de la caída de Allende, esa palabra empieza a desaparecer, se empieza a borronear y ya casi no ocupa ningún lugar, o por lo menos no ocupa un lugar central. Puede estar mencionada, pero ya no es la palabra que vertebra el discurso. Esa sería como la hipótesis principal. La pista para esto no es que nosotros seamos muy inteligentes, lo dice Darcy, digamos, entonces fácil, estaba fácil, digamos. Hay una frase de Darcy que dice, yo pasé de la revolución necesaria a la pequeña utopía. Esa frase nos hizo pensar, decimos, bueno, a ver, vamos a organizar los textos. Hay muchas frases de Darcy que podrían servir para organizar esto. Esa funcionó. Entonces tomamos esa frase como hipótesis primera y fuimos probándola con los textos y tratando de ver si el fechado de los textos nos era, ¿cómo se dice? Se correspondía con la hipótesis que se desprendía de esa frase de Darcy, y funciona. O sea, hay un momento en el que él pasa. Bueno, el tema era fechar cuándo pasa y de qué manera va pasando y tratar de ver si en algún lugar él hacía un balance sistemático, si hacía una reconceptualización, si proponía otra cosa. La sensación que nos queda es la fecha. Para decir una primera fecha, hay que decir que el golpe de Chile es clave. O sea, eso es clave sin ninguna duda. Hay, sin embargo, como siempre pasan estas cosas, uno escarba un poco más y por ahí en el 72 él ya andaba teniendo alguna duda sobre algunas cosas. Por ejemplo, en el 72 pareciera estar fechada o deber fecharse un texto medio misterioso, que es una respuesta que él le da a un periodista italiano que se llama El abominable hombre nuevo. Ese texto es del 72 aparentemente y se publica en un libro de un italiano que andaba preguntando sobre el futuro del mundo. Darcy titula su texto El abominable hombre nuevo. Es interesante eso porque está juxtaponiendo dos sintagmas, se dice, que no se solían juxtaponer. O sea, hombre nuevo es algo bueno y abominable no. Entonces está mezclando dos cosas que generan una especie de oxímoron y que ya hacen ver que algo está pasando, ¿no? Porque ya está poniendo en duda el horizonte de una revolución aproblemática, digamos, ¿no? Basada en los adelantos tecnológicos y todo lo que aprendemos en el proceso civilizatorio, esta diferencia de la aceleración y la incorporación, etc. Pero el 73 es clave. De fines del 73 es Venutopías, 2003, que es lo que lo nombró Filippi, ¿no? El texto que termina diciendo Viva el MAS, que está escrito a pedido de un diario de Venezuela, y ese es un texto sumamente interesante porque ahí aparece una recuperación explícita de algo que no había aparecido en Darcy antes, por más que sabemos que él quería mucho a los indígenas con los que había convivido y todo, pero en el proceso civilizatorio y en las Américas y la civilización no hay una conexión entre su pasión por lo indígena y cómo él está pensando el futuro del mundo. O sea, no aparece eso. Creo que tampoco aparecen los indios y la civilización, y no me atrevo a decir mucho de eso porque yo conozco una edición, no la que estás armando vos, sino la que había acá, que era una selección. Entonces no me animo a hablar con tanta... La traducción que teníamos acá antes, que había hecho siglo XXI, ¿no? Era una selección, no está todo el libro. Pero me da la sensación de que ese texto tiene también, y ahí me da vergüenza hablar de eso delante de Guillermo, la cuestión de que los indios no parecían tener demasiado futuro en ese momento como pueblos específicos. Digamos. Iban a terminar transfigurados como el indio genérico. No es un texto que le asigna al indio un lugar muy
notable en el mundo del futuro. Y estamos ya ahí en el 70, ¿no? Aunque algunas de esas cosas habían sido escritas antes o pensadas antes, pero estamos en el 70. Y sin embargo, a fines del 73, en Benutopía 2003, está diciendo: voy a tomar la vida pastoril de los indios maquiritares, qué sé yo, de Venezuela, que son los que nos muestran cómo tenemos que vivir en el futuro. Y él dice: me imagino un futuro donde tengamos todos los adelantos tecnológicos, pero al mismo tiempo, lo que hablaban hoy, ¿quién hablaba de eso? Creo que también fue Filippi, ¿no? Que los propios indígenas nos enseñan cómo debemos vivir. Esta idea de la expresión caligráfica, de volcarse caligráficamente en el quehacer, en la artesanía, en eso, dejar la existencia en eso, otra relación con la temporalidad, otra relación con la existencia. Eso está por primera vez en ese texto de diciembre del 73. Antes no encontramos ni siquiera un principio de eso. Vemos otra cosa, era otro intelectual, un intelectual revolucionario, que había tenido una experiencia con los indios, pero un intelectual revolucionario que hacía su asimilación original, con toda su producción de esto que se habló hoy tanto, ¿no? La originalidad de su revisión de la historia de la evolución de las sociedades humanas, eso no se pone en discusión, pero no había esa visión donde lo indígena aparece conectado con una consideración sobre el futuro. Eso empieza en el 73 y después sigue. Y siguen también las dudas sobre el avance de lo que serían los países que sí progresan por aceleración evolutiva. Hasta ese momento yo diría unilateralmente admirados. O sea, Darcy compartía un poco hasta el 73 claramente, 72, compartía el afán de desarrollo. O sea, había que hacer la revolución para industrializarse, desarrollarse y alcanzarlos a los otros, una cosa así, ¿no? Después empieza a dudar. No solo empieza a decir, tenemos que mirar a los indios para pensar nuestra utopía, sino también a decir, ese mundo avanzado no es tan bueno. Ahí también pasa, por eso el abominable hombre nuevo, ¿no? Y hay una cosa interesante, hay varias cosas interesantes que se pueden decir sobre esto. Una es que no hay en su obra posterior al 73 una reformulación sistemática de todo esto. No es que porque si uno se pone a pensar, y ahí voy a decir una barbaridad, digamos, pero o sea, uno le podría pedir a Darcy, si estuviera, decir, bueno, pero entonces si pensás ahora esto, tendrías que volver a revisar los tomos de la pentalogía y a ver qué se sostiene y qué habría que retocar de la pentalogía. Incluso habría partes que se estremecen mucho, habría que volver a diseñarla, la pentalogía, si ahora cambiamos la relación con la temporalidad de esta manera, ¿no? Eso tiene efectos, no es algo que deja los conceptos sin efecto, porque como dice Gauss también en ese texto sobre Ortega, los cuerpos de previsiones también se organizan en un campo semántico y se organizan en torno a conceptos. O sea, hay teoría alrededor de los cuerpos de previsiones. Si el cuerpo de previsiones cambia, la teoría también va a resultar tocada. No hay eso. ¿Por qué no hay eso? Entre otras cosas porque Darcy, y acá entra otro factor de sus cambios, bueno, va a Perú, experiencia que José conoce perfectamente. En Perú todavía probablemente él sigue con una doble alma, empieza a dudar, pero al mismo tiempo está confiando en el proceso de Velasco Alvarado. Entonces es un momento donde todavía el dislocamiento no se produce plenamente. Pero sí hay en esos años, entre otras cosas, el tema de que se le detecta el cáncer, ¿no? Entonces él descubre que está el cáncer, intenta volver a Brasil. Todo eso para mí es un proceso angustiante en lo subjetivo. Obviamente él no sale igual después de eso. Entonces ahí hay una revisión de las cosas. Y empieza un cambio de registro que es importante. Él deja de escribir grandes libros teóricos, como había hecho en esos 5 o 6 años, y empieza a escribir sus novelas. Entonces, en su literatura quizás está más esto que yo estoy tratando de decir, digamos, ¿no? En Maíra y sobre todo en Utopía Selvagem, que es del año 83, que es un libro muy desestabilizador para cualquier persona que venía de los 60 con la sensibilidad desarrollista, hiperdesarrollista revolucionaria, digamos. Utopía Selvagem es un libro muy desestabilizador para alguien que lo lee desde esa sensibilidad. Ahí hay mucha ironía, o sea, es un libro muy
delirante, digamos. Yo lo llamé tratando de definirlo. Alguna vez alguien me preguntó, bueno, ¿pero qué es ese libro? Es una distopía catártica. Él arma una especie de distopía del Brasil, no es una utopía. Se llama Utopía Selvagen, pero es más una distopía que una... Pero es una distopía escrita con este tono de Darcy, que hablábamos recién también con José, es catarsis. Es un libro que uno se muere de risa de que no hay distopía. Cuando leemos distopía, en general no nos reímos. Por eso es un libro muy raro, porque siendo una distopía, uno no para de reírse del principio al final. Y está lleno de alusiones a la historia cultural latinoamericana, brasileña y latinoamericana, de todo tipo, pero no es un libro que uno podría encuadrar dentro de esa sensibilidad industrial revolucionaria. En ese sentido está fuera de la pentalogía, pero es una obra literaria, no es un libro de teoría social. Entonces, ¿cómo se hace para poner a conversar esos distintos registros? Y después está el tremendo ensayo que se llama La civilización emergente, que es de la misma época, más o menos el 84, si no me falla la memoria, que es una futurición impresionante, porque ahí sí que Gauss habría encontrado profecías verificadas, digamos. Es un texto de una tremenda capacidad visionaria, o sea, está viendo en el año 84, está describiendo casi el mundo nuestro de ahora. Lo mismo pasa con Utopía Selvagen en los lugares donde... ¿En qué sentido? Transformaciones ecológicas, las transformaciones relacionadas con el feminismo, los avances del feminismo, todo lo que tiene que ver con el problema podríamos decir, el avance de la microelectrónica, de la computación, lo que hoy llamamos inteligencia artificial. Hay algunos anticipos de eso en los libros de la pentalogía, pero ahí aparece eso con una fuerza tremenda. ¿Cómo vamos a hacer para armar seres humanos equilibrados en este mundo, digamos, donde no hay más, y eso tiene relación también con Gauss, ¿no? Donde no hay más idea de Dios, donde no hay idea de principios morales, donde la computadora parece que nos va a reemplazar, o sea, bueno, todo eso, y siempre con una conciencia, una sensibilidad histórica impresionante, en el sentido de decir, esos son problemas nuestros, dice Darcy. Las próximas generaciones la van a vivir distinto y quizás sean más felices que nosotros. Van a ser hombres programados, dice. Nuestros nietos por ahí van a ser hombres programados, pero no van a sufrir por eso. Nosotros sufrimos imaginándonos eso, dice Darcy, pero ellos van a tener otros problemas. Bueno, y ahí hay un cambio en la cuestión política, ¿no? Que es la revolución está difuminada en ese horizonte y él empieza a decir, ya no estamos pensando en un futuro socialista, estamos pensando en la pequeña utopía. Los países del tercer mundo van a luchar por la concreción de pequeñas utopías, modestas utopías. Yo meto ahí lo del Zambono. Cuando él dice, pasé de la revolución necesaria a la pequeña utopía, está pensando en eso. Paradójicamente, así como alguien decía, ¿quién fue el que dijo que paradójicamente la dictadura lo volvió latinoamericanista? Paradójicamente, la pérdida del optimismo revolucionario lo llevó, para mí, a una revalorización más integral y mejor formulada de la cultura brasileña, del mundo indígena como una civilización emergente. No se olviden que en las Américas y la civilización, él decía que en América Latina no había pueblos emergentes, que los pueblos emergentes eran los pueblos de Asia y África. En América Latina había testimonios, había trasplantados y había nuevos. Dice, no hay emergentes. Y después, en la civilización emergente, dice, en América Latina hay pueblos emergentes, son los pueblos indígenas, que se parecen a los vascos y a los galeses. Y los tenemos que apoyar. Dice, eso creo que lo leía Gerardo, ¿no? Tenemos que contribuir a la afirmación étnica de los pueblos indígenas porque esos son pueblos emergentes. Y no dejaba de hablar de mestizaje, tampoco como proyecto a futuro. Todo eso es una ensalada fascinante que tiene mucho de visionario. A mí me parece que él ahí, como diría Gauss, nosotros no nos animamos a decir eso, pero según Gauss Darcy ahí profetizó, porque son previsiones que se verificaron, en gran medida se verificaron. Lo que no se verificó, lamentablemente, es la idea esta de la unidad latinoamericana, que él la predice mucho y la desea mucho, pero no termina de suceder. Pero bueno, eso también forma parte de lo que dice Gauss, de que bueno, no podemos dejar de hablar del futuro porque somos seres humanos y necesitamos tener proyectos que nos permitan de alguna manera controlar la temporalidad y su misterio, ¿no?
Para terminar, digo, a mí a veces me genera alguna tensión el esfuerzo historizador, esto de decir, bueno, cada cosa que él fue diciendo, la fue diciendo así en gerundio, todos decimos cosas en este tiempo verbal gerundio, porque mañana quizás vamos a decir otra cosa, porque cambian los contextos, y bueno, entonces, ¿dónde está el valor teórico? Porque si todo lo que uno dice depende del contexto, tenemos problemas para armar teoría sistemática. Y yo creo que ahí también tenemos que aprender a pensar de las dos maneras. Marx, Weber y los autores que leemos como clásicos, los filósofos también, ¿no? También escribieron en sus contextos y también fueron cambiando. Y a veces se puede hablar de etapas o se puede hablar de primer fulano, el segundo melgano, el joven, el maduro, antes de tal revolución, después de tal revolución. Bueno, con Darcy pasa lo mismo. Y eso para mí no le saca valor teórico a sus aportes. Lo que sí nos pone a nosotros en un desafío de ver qué de eso seguimos diciendo así. Por eso me parece fundamental el esfuerzo que hace Gerardo, tratar de discutir cuál sería la verdadera utilidad teórica de esos conceptos en este momento, ¿no? Y tratar de ver relaciones con otros autores. Me parece que ahí hay un trabajo enorme para hacer. Nosotros no nos metemos en eso, sí decimos que es necesario en este caso historizar. Yo creo que se gana más de lo que se pierde historizando si se hace con ánimo constructivo y no con ánimo nihilista, digamos, de decir, bueno, tal autor es un oportunista porque fue cambiando sus puntos de vista según... Para mí no se trata de eso. O sea, él fue cambiando sus puntos de vista porque su teoría quería ser una teoría viva. Entonces, si la realidad va cambiando, todos esos ajustes son increíbles de ir viendo. En donde se ve mucho es en las reediciones de los libros o en los prólogos sucesivos. Cuando él hace un prólogo para el proceso civilizatorio unos cuantos años después de la primera edición, o en las Américas y la civilización le mete ajustes. O sea, hay una edición del 69, pero después hay otra que se hace cuando lo traducen al portugués, y después en esos lugares él corrige, porque tiene ese afán de que su libro esté al día. En un momento, después de la crisis, deja de ajustar sus libros. Pero mientras él está convencido que él tiene la sartén por el mango del futuro, él quiere que sus libros estén actualizados. Y eso se ve mucho en las actualizaciones de las reediciones y en los prólogos que va agregando. Esos textos son claves para ir encontrando estas cuestiones. O sea, yo no creo que haya que imputarle a un autor como Darcy nada de oportunismo estratégico. Me parece que lo que él quiere es que su teoría esté viva y en ese sentido hay que tomarse en serio todos los ajustes que hace. Mientras los va haciendo hay que tomárselos en serio. Y la otra cosa, la segunda reflexión final es que el tema de las futuraciones, ¿qué hacer con eso, ¿no? ¿Qué sentido tiene hacer esto? Yo ahí diría una sola cosa, que así como en muchas dimensiones tenemos un legado que desconocemos, que no conocemos bien por cómo funciona nuestro sistema educativo, que nos hace difícil sedimentar tradición, por eso iniciativas como la colección de pensadoras y pensadores es tan importante, o sea, son maneras de ir teniendo un legado. También tenemos un legado de futuriciones. O sea, ahí en América, esto no empezó ahora con el poshumanismo, el transhumanismo y la inteligencia artificial o con Bifo Berardi, digamos, que empezó hace mucho tiempo. O sea, por lo menos acá, en los años 60, hay varias personas haciendo ejercicio de futuro. Darcy es un protagonista importante, pero no es el único. Qué sé yo, en Argentina tenemos a principios de los 70 a Barsaschi, tenemos el modelo Bariloche, en Chile se intentaron hacer cosas en la época de Allende también muy fuertes, en Perú también, Darcy cuenta que él coordinaba un espacio donde futurizaban, no quedaron marcas textuales hasta donde sabemos, pero hay muchas personas que hicieron eso, tenemos una ciencia ficción poderosa, digamos, hay un montón creo que eso hay que recuperarlo. Darcy forma parte, es una voz más fundamental por su inteligencia, por la densidad de su obra, pero no es el único y me parece que está bueno que seamos conscientes de que existe ese legado. Bueno, yo creo que hasta ahí está bien. Gracias.